Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Con Edmundo González en Madrid, tras haber firmado una carta donde reconoce el triunfo de Maduro, ¿en qué queda la oposición venezolana? Las explosiones en el Líbano causaron esta semana más de 30 muertos, entre ellos varios de Hezbollah. ¿Se aleja un acuerdo entre Hamás e Israel? Keir Starmer ha elogiado en Roma la política migratoria de Giorgia Meloni. ¿Se consolida la líder italiana como la estrella política europea? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Washington, D.C. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 20 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer siguió la controversia por la forma como Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, firmó una carta en la Embajada de España donde reconoce el triunfo que el Consejo Nacional Electoral le adjudicó a Nicolás Maduro. El miércoles, González Urrutia dijo en un video que para firmarla había sido coaccionado por el régimen, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a quien iba dirigida, rechazó esa versión. Incluso publicó una foto donde se ve al candidato firmando la misiva. No solo eso, ayer, al momento de grabar este podcast, Jorge Rodríguez volvió a referirse al encuentro que sostuvo con González Urrutia en la Embajada de España en Caracas, donde el candidato opositor se había refugiado desde finales de julio. Hay un segundo documento que obra en mi poder. En este caso es un documento firmado por mí como presidente de la Asamblea Nacional y firmado como recibido por parte del señor González Urrutia. Tengo el documento en mi poder. No me obliguen a publicarlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes, que se respeten sus bienes y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que puedan tener sus hijos, familiares y allegados. Otro que intervino ayer fue el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. El funcionario aludió a Ramón Santos, el embajador español en Venezuela, y de ese modo salió al paso de las críticas que ha recibido el gobierno de Pedro Sánchez. Ningún papel el embajador tenía y ayer mismo se le preguntó al respecto si había cumplido las instrucciones que recibió y fueron exactamente cumplidas. Y esas instrucciones eran exclusivamente recibir, alojar a Edmundo González y a su esposa todo el tiempo que fuera necesario y no inmiscuirse en absoluto en las gestiones que él tuviera que hacer para resolver su situación. En las últimas horas, González Urrutia dijo que no fue presionado por España. Todo esto ocurre cuando han transcurrido un mes y 3 semanas desde los comicios que, según las actas publicadas, ganó Edmundo González con el 67%. Desde entonces, ¿en qué ha quedado la oposición? ¿Cómo se puede describir el momento que atraviesan ahora mismo los grupos críticos de Nicolás Maduro? Llamamos ayer en la Florida a Valentina Lares, jefa de redacción de Armando.info. Parece mentira que habiendo ganado las elecciones del pasado 28 de julio con casi el 70% de los votos, el señor Edmundo González Urrutia, la oposición venezolana está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea. Obviamente, la dirigencia política opositora encarnada en este momento en María Corina Machado y en algunos dirigentes que la acompañan está seriamente arrinconada, desarticulada. Hay que recordar que su comando, su partido,
La mayoría de sus miembros han sido encarcelados, otros están en la embajada de Argentina refugiados. O sea, ha habido un desmembramiento total de la fuerza humana que puede ayudar a una articulación de movimientos, ¿no? La gente como tal, la masa del pueblo venezolano ha sido aterrorizada cuando salió a protestar por el fraude electoral. Estamos hablando de más de 2.000 detenidos que están siendo pasados a tribunales antiterrorismo solo por salir a defender su voto. Entonces, estos son elementos que lógicamente desmovilizan y desarticulan una acción contundente por parte de la oposición. Sin embargo, la gente le apuesta a un desgaste tremendo, un desgaste indetenible que parece seguir sufriendo el régimen de Nicolás Maduro, no solo en términos políticos, sino que Maduro no está en capacidad de sentar las bases para una recuperación económica del país, no está en capacidad de sentar las bases para atraer inversiones, difícilmente está en capacidad de sostener el status quo que tiene en este momento, con lo cual es previsible una erosión de las bases. Yo creo que esa es la gran apuesta de sus bases militares, de sus bases de apoyo, de sus bases políticas. Creo que esa es la gran apuesta del pueblo venezolano, de todo el país, y hay una esperanza, ¿no? Hay como una nueva meta que está encarnada en el 10 de enero del 2025, cuando se espera que el desgaste que está ocurriendo en estos meses pueda concretarse en la asunción de un nuevo presidente de la República. El líder del grupo libanés pro-iraní Hezbollah, Hassan Nasrallah, reaccionó ayer a la muerte de más de 30 personas como consecuencia del estallido de beepers y walkie-talkies en poder de 4.000 integrantes de esa organización. La operación fue llevada a cabo esta semana por Israel. Nasrallah dijo que los israelíes intentaban matar en un solo minuto toda esa gente y prometió venganza. Su discurso se adelantó varias semanas. Estaba previsto que hablara el 7 de octubre, el primer aniversario de los atentados de Hamás contra Israel, que dejaron 1.200 muertos. Ayer, el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, dijo que su país reconoce el derecho israelí a la legítima defensa y que ayudará a Israel con armamento. Señaló que Hezbollah es una amenaza para los israelíes y añadió que el conflicto entre Israel y Hamás no debería extenderse en la región. We've been very clear on several things. One, we support Israel's right to self-defense. We believe that they face a significant number of threats in the region, to include Lebanese Hezbollah, who started rocket attacks on October 8th after Hamas attacked. So we're committed to ensuring that Israel has what it needs to defend itself. But we also have been very clear that we do not want to see the conflict between Israel and Hamas escalate into a wider regional conflict. And so that continues to be a key focus of this department and the broader U.S. government. ¿Qué tanto influyen estas operaciones israelíes en el Líbano, donde han muerto civiles, en las posibilidades de un acuerdo entre Israel y Hamás? Llamamos ayer a Madrid a Haitham Amira Fernández, analista especializado en Oriente Medio. Se da por hecho que fue Israel quien lanzó una operación compleja de inteligencia que hizo estallar aparatos electrónicos en el Líbano, causando muertes y heridos tanto entre milicianos de la guerrilla libanesa Hezbollah como entre civiles, incluidos menores, que estaban cerca de esos aparatos que estallaron. Esto es una escalada importante, cualitativa, dentro del ciclo de violencia que no ha cesado en Oriente Medio desde el pasado 7 de octubre, que se ha ido extendiendo por distintos lugares de la región, más allá de Gaza, afectando a otros países vecinos, elevando cada vez más el nivel de la amenaza y el uso de tecnologías o de armas o incluso de ataques que no se habían visto antes en décadas. Todo esto es en ausencia de un alto el fuego en Gaza que permita una llegada de la ayuda humanitaria a la población civil de la franja y que también permita la liberación de los rehenes israelíes en manos de los grupos palestinos.
Lo que ha llevado a cabo Israel es espectacular, es una operación pues, que tiene un impacto muy fuerte en la moral del grupo libanés Hezbollah, pero que no ha cambiado el equilibrio de fuerzas de una forma determinante y contundente. De hecho, eso puede llevar incluso a fortalecer aún más la voluntad de Hezbollah de seguir con lo que consideran una resistencia a Israel. Y la pregunta que hay que hacer, si acaso esta operación de una complejidad enorme y sin precedentes y muy espectacular, si acaso esto va a traer más seguridad y más estabilidad a la sociedad israelí y a las sociedades vecinas, si acaso esto puede acercar algún tipo de paz a esta región del mundo o no. Lo más probable es que estas escaladas alejen cualquier posibilidad de paz o de acuerdos y de una seguridad que es lo que ansían y merecen las poblaciones de Israel y de los países vecinos, incluida también la sociedad y la población palestina. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Esta semana, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, volvió a brillar en la política europea. Todo por la visita que le hizo en Roma el primer ministro británico Keir Starmer. No hay que olvidar que ella viene del neofascismo y que él es lo contrario, laborista. Así es, Paz. Giorgia Meloni, que se convirtió en jefa del gobierno hace casi 2 años, es la líder de Hermanos de Italia, que ha simpatizado con las ideas de Benito Mussolini. Por contraste, el Partido Laborista de Starmer fue fundado en 1900, es socialdemócrata y surgió de los sindicatos. Por eso llamó tanto la atención que Starmer, que lleva menos de 3 meses en el número 10 de Downing Street, elogiara a Meloni en una rueda de prensa conjunta. Starmer reconoció el buen resultado de las políticas italianas para contener la inmigración ilegal y habló de temas relacionados. We've discussed the Albania arrangement, which isn't up and running yet, as you know, and therefore we don't yet know the outcome of it, but we've discussed the concept of it, along with the prevention piece as well, because the numbers here, as I've said, have gone down quite significantly. I've always made the argument that preventing people leaving their country in the first place is far better than trying to deal with those that have arrived in any of our countries. Keir Starmer contó que había hablado con Giorgia Meloni sobre el centro que Italia construirá en Albania para enviar inmigrantes sin papeles. Señaló que las cifras son alentadoras. La inmigración ilegal se ha reducido más del 60% en un año y dijo que hay que ayudar a los países de origen. La visita de Starmer confirma que Giorgia Meloni se ha convertido en una figura de la política europea. En junio le salió a ella muy bien la cumbre del G7 en la región de Apulia y hace poco logró que el viejo continente le diera más de 1.000 millones de euros a Túnez para impedir la emigración. Meloni ha condenado algunos videos antisemitas de jóvenes de su partido y ahora quiere que se reforme la Constitución para que el jefe del gobierno italiano sea elegido por voto popular. No tiene sentido, según ella, que en el país haya habido 69 primeros ministros desde 1945. La pregunta que se hace mucha gente es por qué en el gobierno Giorgia Meloni actúa más como una dirigente conservadora, respetuosa de la democracia, que como una militante de un partido neofascista. Llamamos ayer a Venecia a Vanni Petinà, profesor de la Universidad Ca' Foscari. Bueno, yo creo que Giorgia Meloni está utilizando digamos, la política exterior como una forma para, evidentemente, por un lado, legitimarse frente a los otros líderes occidentales que, evidentemente, considerando de dónde viene Giorgia Meloni, su partido, un partido claramente de inspiración postfascista, la miraban con sospecha. Evidentemente está proponiendo una política que definiría como atlantista, ¿no? Alineada
con Estados Unidos en los puntos de más relevancia estratégica para Estados Unidos, el apoyo a Ucrania en el conflicto contra la Rusia de Putin, también sobre la política de masacre del gobierno israeliano en Gaza, está manteniendo una posición muy cercana a la de Washington. Si miramos pero a nivel interior, yo creo que la política de Giorgia Meloni sigue muy sumergida en esa cultura post-fascista de donde viene el partido. En Italia hay ahora una reforma constitucional para dar más poderes al Premier y para disminuir los controles democráticos sobre el poder, digamos, del Premier. Y se han multiplicado, por ejemplo, los ataques de grupos nazi-fascistas sin que el gobierno haya tomado una posición de condena clara y rotunda. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El 44% de los estadounidenses creen que Donald Trump enfrentaría mejor que Kamala Harris el problema de la inmigración desde la Casa Blanca. Por contraste, el 34% piensan que ella superaría a Trump en el control del fenómeno, especialmente en la frontera con México. El dato es de la encuesta Scripps News Ipsos publicada el miércoles. Faltan 45 días para los comicios presidenciales en Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que la violencia en el estado de Sinaloa tiene que ver con que Estados Unidos logró que Ismael El Mayo Zambada fuera trasladado hasta allá sin consultar al gobierno mexicano. Si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Zambada, uno de los capos del narcotráfico mexicano y mundial, fue entregado el 25 de julio por otros traficantes de droga a las autoridades estadounidenses. El punto de partida fue un aeropuerto en México. Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles se convirtió ayer en el primer beisbolista en batear 50 jonrones y robar 50 bases en la misma temporada. El japonés de 30 años lo consiguió en un partido contra los Marlins de Miami. En diciembre, Ohtani firmó el contrato más jugoso en la historia del mundo del deporte. Por ficharlo por 10 años, los Dodgers se comprometieron a pagar $700 millones. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.